con la sesión 4, por aquí ya, ajá, empezamos con la sesión 4, pero voy a tener abierto, a ver, la diapositiva que la tengo por aquí, la voy a empezar a maximizar también para que esté claro para ustedes. A ver, ¿dónde estamos? Aquí. A ver. Ya, yo creo que ya se está abriendo la sesión 5. Ujú. La clase 5 que llamamos, ¿verdad? A ver, estamos ya. Empiezo entonces a compartir pantalla. Estamos ya. Qué bueno que hay algunos que están con sus cámaras prendidas. Saludos para ustedes. Ahí, muy bien. Ya se está visualizando. Voy a cerrar por ahí mi WhatsApp para que no tenga interrupción. Sí, se está visualizando toda la diapositiva, ¿verdad? Entonces aquí estamos ya en la cuarta sesión. Uy, la clase 5 abrí, me equivoqué. No, no es la clase 5. Tengo que abrir la clase 4, ¿cierto? No, no es la clase. Abrí otra. Ya tengo lista la clase 5, 4. Aquí está. Ahora sí. Entonces comparto de nuevo. Vayan aprovechando, poner sus preguntas en el chat, chicos, que no se queden con dudas. Aprovechen esas clases, son gratuitas, pero que ustedes pueden aprovechar, preguntar, inclusive participar, prendiendo sus micrófonos, que por cierto ya lo tienen habilitado. Así que sin ningún problema van a poder participar, ¿sí? A ver, creo que ya estamos, ¿no? Estamos entonces en la unidad de gestión empresarial y estamos en la clase 4, titulada, vamos a verlo por aquí, dirección, liderazgo y toma de decisiones, ¿ya? Dirección, liderazgo y toma de decisiones. Como se ha iniciado nuevamente la grabación, damos la bienvenida a todos los que nos están viendo a través de las sesiones grabadas, ¿ya? Así que les saluda la profesora Sabe Angélica Vargas Contreras y estamos ya en la sesión 4 de dirección, liderazgo y toma de decisiones, ¿no? Como parte de la unidad de gestión empresarial. Veamos, pues, de qué se trata. Ay, hemos escuchado mucho hablar de líder, ¿no? Cuéntenme, chicos, a ver, estoy segura que todos hemos sido líderes en algún momento de alguna actividad, ¿no? O de repente somos líderes ahorita presentes en el trabajo, ¿no? Coméntenme si alguno tiene alguna experiencia de líder, ¿no? Aunque todos nos deberíamos sentir líderes en algún momento, ¿no? Mínimo hemos organizado un cumple, así que por ahí estamos también liderando algún tipo de proceso como esto, ¿no? Proceso personal, estudiantil o laboral, ¿no? Pero lo primero que tenemos que pensar, chicos, es que tenemos que ser líderes de nuestra propia persona, de nuestro propio destino, de nuestro propio quehacer, ¿no? Y mientras nos sentimos así, vamos a poder liderar, que no significa ser los que dan solo órdenes, sino que veremos la perspectiva nueva que tenemos hoy en día en la etapa moderna de lo que es un líder, ¿no? Ya no es la persona de que solo ejerce una autoridad sin mayor explicación sobre sus subordinados, ¿no? Ya no se trata de tener un líder de ese tipo, ¿no? Tenemos hoy que tener en la actualidad un líder participativo que se sienta equipo, que se sienta parte de, ¿no? Y que no esté solo en su tarea, ¿no? Uno, porque no le conviene a ellos también hacer solo sus tareas, sino que necesita en este caso darle participación al grupo de trabajo. Entonces, un buen líder, como se considera hoy en la actualidad, es, eh, es el que inspira al grupo, ¿verdad? Entonces, el buen líder aspira justamente a contar con un equipo de alto rendimiento. Quiere que el equipo le funcione, que le ayude,
¿no? Quiere que responda, en este caso, a las expectativas trazadas, que vaya también junto con él al cumplimiento de los objetivos institucionales. Entonces, este guía, este líder, va a hacer un acompañamiento constante, ¿no? Entonces, esto es contar con un equipo de alto rendimiento que queremos tener, es tener un grupo de profesionales que trabajen de manera coordinada, ¿no? Y eficiente para alcanzar estos objetivos organizacionales que necesitamos, ¿no? El liderazgo de equipos implica, pues, alinear, llevar a un grupo de personas hacia un objetivo común, ¿verdad? Y de esta manera asegurarse de que cuenten, pues, con todo el apoyo necesario para lograrlo, ¿no? El liderazgo y el trabajo en equipo son habilidades laborales críticas, ¿sí? De hecho, que son importantes en cualquier organización exitosa, ¿no? El liderazgo efectivo, entonces, es clave para inspirar y motivar, ¿no? A los empleados a alcanzar estas metas, estos objetivos específicos, mientras que el trabajo en equipo es esencial para maximizar la eficiencia, para lograrla tal a un nivel que me diga, uy, inmediatamente productivos somos y hemos logrado pues en corto tiempo o estamos ya cerca o estamos todos alineados al cumplimiento de los objetivos, ¿no? Entonces, digamos, ¿qué podríamos decir de estas características? ¿De qué características tendría que tener un buen líder? A ver, veamos por aquí. De hecho, que con alguno de ellos ustedes pueden identificarse, ¿no? Tener comunicación asertiva, son los grandes comunicadores que por ahí tenemos que logran fácil hacerse entender y acompañados de todo un comportamiento también del cuerpo, de la gestualidad, de la no gestualidad, y que propicia además dentro de su comunicación, un ambiente de respeto y honestidad, ¿no? Entonces, logran una comunicación clave, logran centralizar lo que quieren decir, ¿no? Y logran este ambiente de trabajo propicio para todos. Entonces, saber comunicarse no solo va a implicar, pues, transmitir un mensaje o leer un mensaje, ¿no? Sino también escuchar e inclusive interpretar las señales del equipo, ¿no? Por ahí darse cuenta de qué es lo que está pasando con mi equipo y en qué puedo apoyar, ¿no? Entonces, es un poco intuitivo de lo que está haciendo a su lado, de la gente que está a su lado ayudando a la empresa, ¿no? ¿Qué más? Un buen líder, una característica de un buen líder es que puede lograr celebrar los logros. Es decir, nunca perder de vista el elogio con buenas ideas, perdón, a los objetivos alcanzados, incluso difundirlos en toda la organización, ¿no? Entonces, reconocer el triunfo de un integrante del equipo va a inspirar a otros para mejorar o aportar en el trabajo, ¿no? ¿Qué pasa si nos invitan a una premiación? Pues tratemos de llevar a alguien, ¿no? Porque tengo que llevar a alguien representativo de mi equipo, ¿cierto? Yo soy el representante porque soy la jerarquía, sí, pero también puedes llevarte a alguien de la parte operativa, ¿no? Bueno, si lo amerita, si por ahí le permiten también el aforo, ¿no? ¿Qué más? Va a ayudar a propiciar, en este caso, a propiciar una resolución de problemas o a prevenirlas, ¿no? Y sobre todo con participación de alguien del equipo, ¿no? Si algo sucede en el área específica donde están ustedes y el jefe inmediato superior intenta solucionar, ¿no? Es bueno que también los invite a que ustedes participen en unas posibles soluciones, que participen con algunas sugerencias y de repente trasladar todo esto a la más alta dirección, quien toma las decisiones quizás, ¿no? ¿Qué más? Está acompañando, siempre un buen líder, está acompañando todos sus momentos con una constante retroalimentación y capacitación también en muchos casos, ¿no? Y con esto ayudamos a nuestro equipo para que no solo cumpla sus metas laborales, sino también identifique un espacio para avanzar, para desarrollar sus habilidades personales, para progresar en alguna carrera en la que esté interesado. ¿Qué más? Permite un control del panorama general, es decir, que tiene siempre una vista un tanto global, pero con pequeños detalles, como los grandes sucesos, ¿no? Y algo que es súper importante, que el líder logra cierta empatía con el trabajador y por lo tanto va acompañado de mucho respeto, ¿no? Y va a consistir pues en ponerse en el lugar de ellos, ¿no? Eso es la empatía, ¿no? Es ponerse en el lugar, en este caso, de los trabajadores, ¿no?
Entonces va a intentar entender la forma en cómo actúa y cómo piensa, ¿no? Entonces, y si entiende esto, pues va a poder abordarlos mejor, va a poder comunicarse con ellos mejor, ¿no? Porque nos va a entender. Incluso van a intentar hablar el mismo idioma, ¿no? Algún miembro del equipo puede estar, por ejemplo, afrontando una situación difícil, ¿no? Y como líder debes conocerla y prestar su apoyo, ¿no? No quizás solucionarle el problema, pero sí apoyarlo, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿No? Simplemente quizá con una pregunta, ¿está todo bien? Demuestra en ti como líder de tu equipo y ayudas pues por ahí a contribuir a algunas, construir de repente algunas relaciones, ¿no? Con esta persona, o intentas tratar de que por ahí que se relaje explicando lo que pasa, ¿no? Desahogándose un poco quizá, ¿no? Y también pues va a permitir por ahí un ambiente más íntimo, más allegado con estas personas, ¿no? Que quizá estén pasando algún problema en lo que quizá puedas ayudarle, pero por lo menos mostrarle tu apoyo, ¿no? Y darle quizá, ¿por qué no?, alguna salida si es que la institución la tiene, ¿no? Pasa también que a veces la empresa es muy grande y sabe pues que existe una etapa en la que algunos trabajadores tienen muchos gastos, como es la etapa escolar, ¿no? Y saben que se abruma mucho en el trabajo, ¿no? Y por ahí pueden gestionar, quizás dar una bonificación adicional en ese tiempo para que por ahí se liberen de algunos gastos que siempre vienen juntos, ¿no? Generalmente cuando tienen menores de edad, y inician las clases, se acumulan pues las matrículas con la lista escolar y además con el uniforme, ¿no? Entonces todo se junta y no es un sueldo a veces el que le alcanza y es suficiente para ese mes, ¿no? Entonces por ahí no está de más alguna bonificación adicional, si es que la empresa pues lo dispone, ¿no? Presupuestalmente hablando. Bueno, una de las grandes características que tiene un buen líder es el manejo de sus emociones, esta llamada inteligencia emocional, que por cierto está en los cursos de habilidades blandas, que no estaría de más que ustedes ingresen por ahí a estos cursos también, ¿ya? Entonces, ser un líder implica, de hecho, muchos retos, ¿no? Y es también considerarse como persona igual que todos los de su equipo, y también aceptarse que tiene emociones que a veces podrían ser desbordantes porque la responsabilidad que tiene lo puede a veces inducir a, a demostrar mucha emoción. ¿Cómo qué? Como a veces cuando no salen las cosas bien o están por ahí no llegando a las metas o ocurre un error muy grande, ¿no? Y puedes buscar, no sé, culpables, alguien que tuvo la culpa lo solucione, ¿no? Y por ahí evadir tu responsabilidad, ¿no? Que al fin y al cabo, si es todo tu equipo el que trabajó y uno por ahí se equivocó, pues al final tienes que asumirlo, ¿no? Gestionar entre ellos una solución, sí, podría ser favorable también, pero eres el primero que asume hacia otras áreas, ¿no? Y dirán, ¿por qué yo? ¿Por qué yo tengo que hacer? Siempre tengo que dar la cara por todos. Pues a eso estuviste de acuerdo en entrar, ¿no? En trabajar, porque además no solo tienes esto como parte negativa de repente y de mucho aprendizaje, pero tienes muchas cosas a tu favor, ¿no? El crecimiento que vas a tener, pues, en desarrollo profesional y también económico. Así que hay que centralizar esto. Es cierto que eres una persona humana como todos los demás de tus trabajadores, pero hay que controlar esas emociones. Por eso cuando uno habla, tiene que intentar, así esté enojado, intentar de no hablar como lo que dicen, hablar con la mano en el hígado, ¿no? Entonces hay que ser muy objetivos en lo que tienes que hacer. ¿Por qué? Porque si tranquilizas tu mente, si tranquilizas tus emociones, vas a poder fluir en una solución correcta, ¿no? Y pronta además, ¿no? Que es lo que al final es lo que necesitas para tu equipo. ¿Y por qué no también pedirle ayuda a ellos en una propuesta de solución? ¿No? Porque si son equipo podrían ayudar también. Y además, si los has acostumbrado a involucrarse en algunas decisiones, que se enteren también del proceso, entonces vas a poder también lograr ese apoyo en ellos, ¿no? Y quién sabe, por ahí pueda ocurrir alguna idea súper innovadora que te ayude a solucionar el problema junto con ellos, ¿no? Entonces, de esto se trata, manejar tus emociones de tal manera que puedas gestionarte tus propias emociones y puedas también clarificar al final la solución. Otra de las características es la resiliencia. Por ahí un perrito quiere participar, creo, pero vamos a tener que silenciar a todos, ya está. Bien, la resiliencia
también es otra de las características, ¿no? Las organizaciones y el liderazgo eficaz están siempre estrechamente vinculados, ¿verdad? Con esta capacidad que es beneficiarse del cambio, ¿no? El ser resiliente no es solo el que se adapta, sino que además se beneficia de este cambio, busca por ahí el pro de los cambios que hubieron, ¿no? Es lo que ocurrieron con muchas personas que cayeron en la pandemia y más bien se aprovecharon de esto para hacer sus deliveries, para poder de repente vender por internet, vender a través de Facebook, Instagram, TikTok, a través de las redes sociales, ¿verdad? Entonces esto hizo que crezca mucho más las ventas por internet, ¿no? Por ahí tuvieron más trabajo también los diseñadores porque tenían que preparar las fotos, preparar las imágenes, ¿no? Entonces eso también fue muy favorable para diferentes grupos de trabajo, ¿no? Entonces se aprovecharon de lo que ocurrió y más bien le dieron vuelta al problema y lograron fluir, ¿no? Esto es ser resiliente, entonces. Bien, estábamos hablando de que necesitamos lograr ciertas características dentro del liderazgo, dentro de los comportamientos, dentro del trabajo en equipo, ¿no? Tenemos que lograr un equipo de alto rendimiento, ¿no? Una empresa lo necesita, porque si tengo un equipo multidisciplinario, interdepartamental, con no solo alta jerarquía, sino también con la parte operativa involucrada en el trabajo, ¿no? Sabemos, entendamos algo de que estamos apuntando hacia estos equipos de alto rendimiento. No puedo tener un asistente o un practicante donde solo le dé una instrucción específica, ¿no? Sino que tengo que permitirle también su aporte. ¿Y cómo le voy a permitir? Brindándole la explicación en contexto. Es decir, yo no puedo decirle a alguien, escaneame estos 1000 documentos que están en esta ruma, ¿no? Y se necesita para ver la siguiente semana, ¿no? Pero lo haces al mismo tiempo de otra tarea, ¿no? Y ya, nada más, pero solo le diste la orden, no le explicaste para qué se necesita, no le explicaste de repente que podría agruparlos, ¿no? Porque se necesita de repente en diferentes files, ¿no? Entonces, si entendiera para qué se necesita, cómo es que se va a entregar, o qué documento lo está solicitando, o quién lo está solicitando, podría entender mejor y más bien aportar en el buen desarrollo del trabajo, ¿no? De repente va a lograr una clasificación, de repente va a buscar una técnica de desengrampar y luego engrampar al final. Bueno, todo esto le va a ayudar si es que entiende el contexto. Y a eso apuntamos cuando queremos formar equipos de alto rendimiento. No solo equipos a los que tengo que empujarlos a que respondan ya en corto tiempo, utilizando mínimos recursos, no, sino que también los acompaño y seguimos juntos en este complemento, pero con alto rendimiento. Es decir, que tengamos siempre minimizando desperdicios y logrando el objetivo más rápido y además logrando que realmente sea efectivo y que tenga como una acompañado una mejora continua. Es decir, de un proceso que me invite a que esto continúe y que en el camino también se mejore, claro, pero ya con un proceso preestablecido donde me di cuenta que así funciona, ¿no? Entonces, de eso se trata, tener un equipo de alto rendimiento, ¿no? Bueno, aquí estoy mencionando varias cositas. Por ejemplo, un equipo de alto rendimiento tiene objetivos claros y compartidos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que cada miembro del equipo comprende su propósito y comprende las metas que deben alcanzar. Como oficina, como equipo, ojo, ¿eh? Está bien, pueden entender como oficina y tener también una idea de cómo es como institución completa, porque de esa manera va a entender que los objetivos que tiene su oficina van totalmente concadenados para el cumplimiento del objetivo institucional o empresarial general, ¿verdad? Entonces, de esta manera, este equipo que comprende su propósito, que comprende sus metas que tiene que alcanzar, se van a alinear con la misión y visión de la empresa, ¿no? Por eso es que es importante, y ya hemos tocado, qué significa tener y visión, ¿verdad? A ver, hay dos palabritas claves. Visión viene de ver, ¿no? Visualizo. ¿Qué significa? ¿A qué tiempo visualizo el hoy? En la visión voy a visualizar el hoy de mi empresa. ¿Qué dicen ustedes? En la visión, ¿qué es lo que visualizo? ¿Qué es lo que imagino? El futuro es lo que está imaginando. Así es. ¿A dónde ¿Cierto? queremos llevar la empresa? A dónde queremos llegar, cómo queremos que nos vean en un futuro, ¿verdad?
Y la misión es el cómo. Y la misión es el cómo voy a realizarlo, con qué actividades, a qué personas, qué estrategias utilizo. ¿No? Eso es la misión, ¿verdad? Y a partir Sí. de ello, clarifico pues mis objetivos. Gracias, Carlos, por tu participación. Muy bien, entonces esto es, ¿no? Entonces está clarísimo que tenemos que tener objetivos claros y compartidos. ¿Qué más? Que tenemos que tener estos roles bien definidos y complementarios. Cada integrante debe saber sus responsabilidades y cómo su trabajo va a impactar en el equipo. Uno puede decir, ya tu responsabilidad es esta y cúmplela, ¿no? Sino que además, cómo se va a concadenar su trabajo con todos los demás. A veces dependemos del cumplimiento de uno para que continúe otro. Y eso va a ser mucho más desafiante también porque tienen que ponerse de acuerdo en los tiempos de cumplimiento, ¿verdad? Entonces, Ángel, sí, dime, Carlos, te te escuchamos. corto una cosita más. También Gracias. como el líder debe tener la capacidad de distinguir cuándo emplear una instrucción y una orden, ¿sí? Ajá. Porque tienen fondos y formas diferentes, Así es. Y ¿sí? si nos explicaras eso, O- sería genial para que tus compañeros entiendan de ti cómo es la diferencia entre una instrucción y una orden. Una orden no requiere razonamiento, requiere solamente ejecución, ¿sí? ¿Ah? Y una instrucción necesita ser socializada, analizada, entendida, Así, para que la persona que va a realizar la tarea comprenda y pueda utilizar sus criterios para dar prioridades y preferencias, ¿sí? así es, ¿no? Porque Porque muchos trabajadores reciben una instrucción y no entienden el nivel de prioridad porque no les dijeron la importancia de esa acción. que mucho más le dan la orden nada más, ¿no? Y no le dan Así es. el paso a paso, no le dan el Pero por también el qué. líder debe entender quién está capacitado y a nivel de recibir una orden o una instrucción. Eso quería comentar, Ángel. Gracias, Carlos. Así es, chicos, ¿no? Y si nos dan, porque de repente yo soy solo en parte operativa y me dan solo la orden, pero no me dan los pormenores, ni conozco el contexto, ni conozco nada, ni las instrucciones, ni el cómo hacerlo, ni cuáles son los objetivos o a dónde apunta esta actividad, ¿no? Digo, pero no me corresponde preguntar. ¿Por qué no? ¿Por qué no preguntar? Existe el respeto y existe además el interés tuyo de ayudar, ¿no? Entonces eso se manifiesta y se dice, me gustaría que me dé una mayor explicación para ver qué aporte puedo dar, ¿no? O cómo mejorar este proceso, ¿no? Entonces de esta manera también lo invitas, si es que el líder pues está abrumado o equivocado, ¿no? De repente no dice, uy, no tengo tiempo para ahora explicarle, pues habrá otra persona quien apoye también, ¿no? Entonces tenemos que también gestionar esto, ¿no? Y por ahí dominándonos un poco nosotros y también podemos sentirnos líderes un poco paso a paso en ese momento, ¿no? ¿Qué más? A ver, cuando estamos por acá más. Ah, esta comunicación abierta y transparente, ¿no? ¿Qué quiere decir? Se promueve, pues, lo que se intenta de todas maneras es promover, es una retroalimentación constante, ¿verdad? Y lograr una escucha totalmente activa, realmente activa, ¿no? ¿Qué hacemos con un grupo cuando me dirijo yo? De repente me están consultando mis trabajadores y yo estoy con el celular. O estoy un ratito que termino la llamada, espérate. O de repente tengo reunido a mi grupo y mientras tanto estoy yo cortando un ratito que voy a recibir una llamada. Pues esa reunión es importante, además está programada, tienes un tiempo para hacerlo. No tienes una hora así como que muy libre que me la tomo, no sé si va a durar una media, una hora o 2 horas. No puedo programar algo así porque quiere decir que no lo preparé bien, ¿no? Entonces me tengo que en ese momento dedicar a ese tiempo que ya programé con ellos y pondré mi celular pues apagado, el vibrador y lo suspenderé pues por un rato hasta que termine esto que es tan importante con mi equipo, que ojo, no tengo a veces reuniones en cada momento con ellos y si la programé es porque tengo que sacarle el jugo al tiempo, ¿verdad? Y tengo que quitar esos distractores que no me van a permitir, en este caso, tener una escucha totalmente activa con ellos, ¿no? Entonces es importante gestionar esto en los momentos que... Ahora, transparente, ¿qué quiere decir? No quiere decir que, tampoco voy a contar mi vida en esto, ¿no?
sino transparente profesionalmente me refiero. Si sé que han comunicado que va a haber un objetivo principal, una nueva regla de trabajo, un nuevo horario, ¿por qué no ya ir preparando a mi equipo? Tendré los permisos de las jerarquías que me están comunicando eso y decirle, creo prudente ir informando a mi equipo para poder ir organizándolos. No quisiera que esta nueva directiva caiga de sorpresa, ¿no? Entonces, lo hablo con mis jefes, en este caso que me están brindando este informe para darle a mi personal operativo, ¿no? Y no invado esa decisión de repente de ellos de guardar de repente un cierto tiempo para comunicarles esta nueva directiva, lo gestiono para poder comunicar y comunico, ¿no? Comunico, entonces con ellos estaría siendo transparentes, ¿no? En este caso en cosas de trabajo, ¿no? Bueno, hay datos que, bueno, realmente no se pueden dar a veces, ¿no? Como son los datos estadísticos sobre finanzas, sobre endeudamiento, esos que no, si no compete al área donde estás, que quizás sea la parte operativa, no, ¿no? Ocurrió una vez en una empresa que estábamos ahí viendo el análisis de una parte de logística, pero nos enteramos de que la empresa iba a reducir personal, ¿no? Y la verdad es que no nos correspondía a nosotros que estamos en apoyo con un trabajo de tercerización, o sea que no estamos con un vínculo laboral directo con ellos, ¿no? Sino que estábamos apoyando. Entonces no correspondía a nosotros informarles ni dar esa noticia, ¿no? De que iban a despedir personal, ¿no? Pero el jefe que estaba tratando de gestionar que de una vez el personal se entere, porque hay varios que, pues, que tienen que ir buscar nuevas oportunidades porque ya se les acababa el contrato y no había manera de retenerlos porque el presupuesto iba a ser recortado, ¿no? Bastante. Y era una empresa grande aquí en el Perú. Y tuvo que gestionar para decírselos con tiempo, ¿no? Porque varios de ellos son hasta jefes de familia y tienen que buscar otra oportunidad de trabajo en otro lugar, ¿no? Entonces sí lo gestionó y logró decirlo pues con, bueno, a tiempo, ¿no? A tiempo para que pueda gestionarse alguna oportunidad para ellos. Y esto pues demostró también transparencia, ¿no? Y con todo esto pues se gana el respeto y es una de las cosas que el líder logra ser líder cuando logra el respeto con ellos, ¿no? No solo imponiendo, porque ya no existe, bueno, ya no debe existir estos líderes donde solo imponen, donde solo dan la orden y ya, ¿no? Y solo esperan el cumplimiento, no que haya todo un acompañamiento detrás, ¿no? Y a esto pues se debe esta comunicación totalmente abierta y transparente que tiene que ser constante necesariamente, ¿no? ¿Qué más? Lo otro que logramos para tener un equipo de alto rendimiento es la adaptabilidad y resolución de problemas, ¿no? No necesariamente lo vamos a solucionar todo, ¿no? Pero sí podemos gestionar los varios de ellos, ¿no? Y con esto, con el respeto, con el acompañamiento de ellos, logramos un compromiso y responsabilidad de los trabajadores, ¿no? Logramos lo que decimos aquí en el Perú, que se pongan la camiseta por mi empresa, ¿no? Que se sientan totalmente identificados con ellas y por ahí que estén seguros también que puedan crecer dentro de ella, ¿no? Y de ahí la responsabilidad de los altos directivos, hacer crecer también la empresa para que ellos continúen una línea de carrera dentro, ¿no? Y siempre, siempre con una motivación y un reconocimiento, ¿no? Toda persona necesita pues ser reconocida en lo que hace, porque lo que hacen dentro de una empresa, dentro de la labor que realizan, lo hacen con esfuerzo, ¿no? Lo hacen muchas veces quitándose unas horas de su tiempo libre para poder capacitarse, para poder documentarse también en las normativas de repente de la institución o de la empresa y quieren, pues quieren de todas maneras identificarse con ella, ¿no? Nos habla Miguel González de fidelizar al empleado, ¿no? Que cuando fidelizamos al empleado a veces también logramos algunos programas de fidelización especial, ¿no? Que son estos eventos especiales con ellos, por ahí algunas premiaciones por su destacó en el trabajo con algún tipo de capacitación, con una bonificación económica, con una premiación al mejor trabajador del mes, de la semana, etc., ¿no? Entonces, existen programas que puede desarrollar en favor de los empleados, ¿no? Entonces, sí, no todo tiene que costar, ¿no? Estas capacitaciones que a veces necesitan ellos y que las quieren tener, a veces se puede gestionar con universidades, ¿no? Entonces, por ahí, creando convenios con ellos, se puede lograr. Y les digo porque nosotros trabajamos en institución pública y no entra pues dinero así fácil, entonces para poder gestionar algunas cosas que queremos hacer y lo gestionamos pues varios de ellos a través de convenios, ¿no?
Y sí, resulta y a veces hasta muy productivo, ¿no? Existen varias dinámicas de grupo, ¿no? Que me pueden ayudar por ahí a tener, a poder integrar a este equipo, a poder hacerlo sentir cada vez un equipo productivo del trabajo, ¿no? Carlos, ¿nos querías comentar algo? Sí, Angélica, quería hacerte una consulta. ¿Hasta qué punto debemos considerar que una persona se ponga una camiseta de una empresa? Porque la empresa está destinada a prevalecer y continuar en el tiempo y el trabajador es temporal. Cuando el trabajador se pone la camiseta de la empresa no está mirando hacia atrás el momento que tiene que hacer un recorte, por la razón que sea. Y el tiempo de ponerse la camiseta es un tiempo que no invirtió esa persona en su crecimiento personal, ni la empresa en ayudarle a hacer un crecimiento profesional para capacitarle o mejorarle sus aptitudes para un posible proceso de separación. Claro, ¿Qué podemos hacer? claro, entendamos que si queremos lograr que estos trabajadores se pongan la camiseta por eso, porque podemos ofrecerle un crecimiento dentro de ella, ¿no? Porque si los vamos a de repente a exigir, a que trabajen, que se dediquen, que sean responsables, ¿no? Pero no les permitimos un desarrollo dentro de ella, pues sí estaremos de repente con el riesgo a perderlos, ¿no? Entonces, ciertamente no va a poder ese trabajador identificarse como tal, ¿no? Porque no se va a ver a futuro en esto. Y además, porque hay muchas razones por las que el personal sale de una empresa, ¿no? Una, porque no se identifica de repente y creyó de repente de que no es su lugar para él y quiere otras experiencias, quiere de repente tener un crecimiento profesional en otra área, ¿no? Entonces, bueno, no necesariamente se equivocó, sino que para solo experimentando es que uno logra saber si es o no el lugar donde quiero estar por mucho tiempo, ¿no? Algunos ni siquiera dicen quiero estar para toda la vida en esto, ¿no? Simplemente quiero probar y quiero ver qué fluye más adelante, ¿no? Como los jóvenes, ¿no? Los jóvenes tienen derecho a experimentar todo lo que venga en el camino, ¿no? Sí. Entonces, Ahora, sí, yo hago es otra cierto, pregunta, es muy cierto. Angélica. Sí, dime. ¿Por qué el trabajador debe utilizar su tiempo libre, tiempo de familia, tiempo que no es remunerado por la empresa, para capacitarse, para llevarle esos beneficios adicionales de su conocimiento adquiridos afuera a la empresa si la empresa no tiene programas de preparación ni de fidelización, Claro, es ni le cierto. genera una estabilidad? Ahora voy por el otro lado. ¿Por qué el trabajador debe esperar una recompensa, un tipo de gratificación, sea emocional o económica, por Ujú. hacer su trabajo? Porque al momento de ser contratado, le contrataron al 100% de sus capacidades, no por el 70, no por el 80. Y cada día, cuando nosotros siendo empleados, quienes trabajamos en relación de dependencia, hacemos algo, es porque nuestra capacidad nos permitió. Nunca excedemos nuestras capacidades, solamente elevamos nuestros estándares. No debemos trabajar ni por un aplauso ni por una gratificación, más allá de la sensación personal que se pueda percibir. ¿Qué opinas de eso? Sí, es que hay ciertos tipos de trabajadores que por su misma dinámica que tienen, por su mismo temperamento, podríamos decir una personalidad distinta, por ejemplo, los clásicos vendedores, lo que son pues personas así muy dinámicas, muy cambiantes, muy abordantes en su comunicación también, y que justamente son las personas que tienden a convencer y que logran una venta por eso también, ¿no? Entonces, estos trabajadores sí necesitan cierto estímulo económico y por eso es que la mayoría de ellos trabajan en base a comisiones, ¿no? Por eso es que a los vendedores se les remunera con un básico generalmente, digo, no todas las empresas, porque hay algunas que lamentablemente trabajan a pura comisión, ¿no? Pero hay varias de ellas que trabajan con un básico y sus comisiones, sabiendo que por experiencia pueden lograr más superar su básico a las comisiones, o sea, perdón, pueden superar las comisiones a su básico, ¿no? Pero ahí, Bueno, eso ahí, lo sabe. Angélica, estamos hablando de otro tema, porque en el momento de perfilar el personal, nosotros sabemos que esta persona tiene las aptitudes para hacer eso y Así hemos es. presentado un plan de remuneración.
y solamente la empresa sabe la capacidad. El mínimo va a recibir esto y el máximo es infinito, porque estamos pagando y contratando los servicios en base a una comisión sobre Ujú. su capacidad total. Tampoco excede, nunca excede a diario, no excede su capacidad, solo la usa correctamente. Claro, ¿Sí? solo que Ahora hay la que empresa pensar. define metas de Sí. ventas que sí se superan, se Ujú. consideran extraordinarias, pero la capacidad de gestión del trabajador nunca es extraordinaria. Solamente es que día a día hacemos mejor y crecemos como persona. Claro, claro, es que hablamos ahí de varios puntos, ¿no? Crecemos como personas, nuestras competencias, nuestras capacidades también van a ir creciendo, ¿no? Ahora tú dices, no siempre las tengo que dedicar a mi trabajo, pues va a depender de qué es lo que te ofrece también la empresa, ¿no? Si en ella puedes crecer, pues sí, ¿por qué no? También puedes ir ofreciendo de a poquitos tu trabajo porque te invita a tu crecimiento dentro de ella. Claro que lamentablemente hay empresas en las que no te ofrecen ese desarrollo porque también la empresa no crece, ¿no? Entonces, por ahí uno mismo va gestionando esto, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa en nosotros, las instituciones públicas? ¿No? Porque a veces la necesidad no de trabajo, sino esta necesidad que tiene de servicio, nos dicen, sí, se tiene que trabajar a veces en momentos que son fuera de tu horario, porque a veces la necesidad de urgencia de alguna labor u otra te dice que lo hagas, ¿no? Es como los trabajos privados que sí te pueden decir, ¿sabes qué? Te necesito horas extras hasta el día, ¿no? Y bueno, también se les invita a eso y bueno, trabajan en sus horas extras y les pagan sus horas extras. En la institución pública no, lamentablemente, ¿no? Porque los presupuestos se preparan anualmente, entonces no pueden fijar esto a quienes le pagan esto y a quienes no. Entonces, ¿qué hago yo, por ejemplo, que, necesito y se tiene que llegar y a veces nos enteramos ya 2 días antes, un día antes, que nos tenemos que quedar un rato más? Uno, primero, si podemos, si no se nos cruza con otras actividades personales, profesionales o lo que fuera, si nos disponemos y decir, sí, creo que voy a poderme quedar, ¿no? O quien pueda quedarse. Pero ¿qué pasa? Nosotros no nos van a pagar nunca las horas extras, nunca, nunca. En institución pública nunca nos van a pagar las horas extras. Y se gestionan los descansos, ¿no? Que de hecho no compensa del todo, ¿no? Lamentablemente del todo no compensa porque ese descanso ya está por ahí de alguna manera se hace, ¿no? Pero es una de las maneras en las que uno se va acomodando a lo que va ocurriendo. Ojo, cuando uno ya pues no está, o sea, cree que la institución está abusando, es otra cosa, ¿no? Porque siempre estas horas extras o esta compensación, que a las finales no son solo con descansos, uno decide, ¿no? Nadie nos obliga, ¿no? Y eso es lo que ocurre pues en mi empresa, perdón, en mi institución, ¿no? Que es pública totalmente, ¿no? Pero sí, hay muchos aspectos de lo que has dicho que, claro, visto desde diferentes puntos de vista, además, habría que ver un ejemplo concreto de una empresa para analizarlo y de repente si en algún momento hay un problema legal también, ¿no? Porque sí los hay. En muchos casos donde el trabajador entrega todo y no es reconocido para nada, ¿no? No digo que deban darle gracias por cada cosa que hace, porque también es parte de su trabajo, ¿no? ¿No? Es como cuando un chico, un joven, quiere agradecernos a nosotros por haberle ayudado, ¿no? ¿Qué pasa en la calle? Pues algunos intentan querer darnos algún regalito, ¿no? Que realmente no corresponde, porque recibimos un sueldo. No corresponde que nos den un extra porque es parte de nuestro trabajo, ¿no? Lo hacemos y todavía dentro de nuestro horario, ¿no? ¿Y qué pasa con eso? Y a veces da hasta pena no recibir, porque vienen y ya terminamos el trabajo, nos ha visto que bien, nos hemos dedicado a todo y nos da una agüita o una golosina o algo, ¿no? Y tenemos que decir, no, gracias, ¿no? Y con respeto, porque una institución pública no puede recibir ni un caramelo, gracias, ¿no? Pero es así, es las realidades distintas para cada una de las empresas, instituciones, no solo las que pueden bonificar en algún momento, ¿no? Que por cierto, en algunos casos sí corresponde, diría yo, que se bonifique económicamente este trabajo extra que hiciste, ¿no? También. Pero y en algunos casos considero pues que no es necesario, ¿no? Tiene que ver mucho con el horario, tiene que ver mucho con el área donde tengo que trabajar también, ¿no? Entonces sí, es un análisis bien amplio, ¿no? Tendremos que ver cada caso concreto, diría yo. Gracias, Carlos, por tu aporte, que es bastante, bastante enriquecedor y necesitamos pues que
que los chicos conozcan las diferencias que hay en todos lugares, ¿no? No solo por país, sino por diferentes empresas que se presentan, ¿no? Sí, y lo básico acá es que queremos, que lo que necesitamos lograr en gestión empresarial es lograr que se logre en ellos una efectividad al fin y al cabo, ¿no? O sea, lograr que al final logremos nuestros objetivos utilizando el mejor, minimizando los recursos, minimizando los desperdicios, pero no alterando la calidad de lo que ofrecemos, ¿no? De lo que como trabajadores nos permiten ofrecer también, ¿no? Y que está dentro de nuestros contratos de lo que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, sí, dentro de las empresas hay, no puedo decir muchos más problemas que aciertos, porque va a depender de muchas empresas. Conozco, por ejemplo, dos que a mí me sorprendió mucho que hubiera esta oportunidad. Yo sé que para que un joven practique, porque a veces se le dice cómo salen al mercado los chicos y se les pide experiencia laboral cuando no se les da momentos para que practiquen, para que tengan una experiencia laboral de práctica con su planilla, con sus beneficios y todo, ¿no? Y sí lo hay, ¿no? Sí hay, pero hay pocas empresas, yo diría que está un poco creciente, pero todavía muy lento, ¿no? Este contrato de practicantes, ¿no? En el Perú se dio la ley en el 2016, bueno, la ley estaba antes, pero como reglamento, en el 2016 más o menos, donde se le decía a las empresas que contraten practicantes, pero que les armen una planilla, ¿no? No una planilla de personas que trabajan normalmente con sus 8 horas, ¿no? Pero sí tenían derecho a esto, no tienen CTS, bueno, estas cosas no, pero sí no tienen vacaciones tampoco porque ellos están por tiempo determinado, pero sí tienen un seguro social, ¿no? Pues, y tienen algunos beneficios también adicionales por Navidad o esto que son solo unos aguinaldos, no son unas gratificaciones propiamente dichas, ¿no? Entonces, sí lo hay, ¿no? Y sí vi este ambiente, porque tuve la oportunidad de apoyarlos en una tarea que tenían especial ellos, justamente en uno de estos dinámicas corporativas que manejan, y sí vi que me sorprendía lo contentos que están, ¿no? Que eso no se ve realmente. Y una de las cosas que también les dan y que a mí me parece sorprendente, digo, uy, ¿qué empresa lo da, no? Y sí, esta y otra más que vi por ahí que también lo hacen, ¿no? Ellos trabajan de manera híbrida, trabajan una vez por semana presencial y los otros 4 días, porque trabajan de lunes a viernes, 4 días virtual, ¿no? Y para ir a esa presencial los motivan, ¿saben cómo los motivan para que vayan a presencial? Porque sienten, ellos mismos dicen, uy, qué flojera, después de tantos días voy a un presencial, ¿no? Y van contentos porque ese día les dicen, miren chicos, el día que se reúnan de manera presencial, tienen un bono de 15 soles cada uno para gastar en una bebida, en algo que quieran tomar por ahí, algún postre, algo en cualquier lugar que está cercano acá a la oficina, ¿no? Y eso hacen. Y para otros casos, que son otras fechas especiales, hasta 25 dólares les dan, ¿no? Entonces los chicos se van a un Starbucks, se toman algún café, frío, helado, no sé, y ahí algún postre y se reúnen, ¿no? Y felices se despiden. Entonces, eso tienen tanto los practicantes como los contratantes, ¿no? Pero pues no todas las empresas son así, no todas las empresas tienen esas oportunidades también, ¿no? Bueno, tienen buenos clientes también esas empresas y tienen buenos ingresos, ¿no? Inclusive aseguran a sus trabajadores en clínicas, ¿no? Entonces, sí los hay, ¿no? Sí los hay, pero sí pues no en todo lugar, ¿no? Y para eso pues estamos nosotros como trabajadores para poder tratar de elegir y perfilar bien el lugar donde podamos estar y capacitarnos, ¿no? También. Las capacitaciones deben gestionarse dentro del horario de trabajo. Dentro del horario de trabajo deben gestionarse. O sea, el trabajador va libre a otra empresa, perdón, a otra oportunidad para estudiar, bueno, será por su propia cuenta, ¿no? Pero siempre, pues, tratemos de aplicarlo en todo, pues, ¿no? Yo al menos soy de esa idea, ¿no? De lo que aprendemos, aplicarlo en todo, ¿no? Aplicarlo en todo, tanto en la vida familiar como en la vida estudiantil y en la vida laboral, ¿no? Y sí, existen un sinfín de dinámicas que se pueden aplicar para poder integrar, pero tiene que estar la empresa comprometida a los resultados que pueda tener, ¿no? Tanto a favor de sus empleados como a favor de la empresa, porque para eso estamos también como empresa, ¿no? Ahora, cuando hablamos del líder,
estamos hablando también de un comparativo quizá con el gestor, ¿no? El líder es el que está con ellos, ¿verdad? Es el que da por ahí algunas directrices importantes para poder cumplir con algo, sí. Pero el gestor, que es el que llamamos manager, es el que va a planificar. Ahora, si logramos una fusión real entre un gestor y líder, claro, si tenemos la facultad, claro, ¿no? Podemos de repente ser un líder supervisor, pero no tenemos la capacidad de decidir, de planificar o de crear de repente algún principio, entonces no somos gestores, no nos dan la facultad para esto, ¿no? Y seremos líderes. Ojo, no solamente líder, ser líder en todo momento significa ya una gran responsabilidad de guiar sobre todo, ¿no? Entonces, pensemos en algunos factores claves que nos va a ayudar a esta motivación real y clima laboral. Cuando ustedes, seguro varios de ustedes están inmersos ya en la administración de empresas, ¿no? De repente como jerárquicos o como parte supervisora o intermedia, o de repente recién van a empezar, ¿no? Tiene que conocer todas esas expectativas para que la apliquen en algún momento cuando crezcan o cuando estén visualizando estas acciones, ¿no? ¿Por qué? Porque los grandes factores son los que al final, cuando los agrego a mi cotidianidad o ayudo de repente al área donde me corresponde ayudar también, porque hay que ver bien en qué parte puedo entrar, ¿no? Es que logro una real motivación laboral, ¿verdad? Una de ellas es que produce ciclos rápidos, ¿no? Si me logro comunicar un área con otra, si logro que esté motivado este grupo, entonces logro también el resultado productivo de alguna actividad, ¿no? De hecho, que no solo la rapidez me dice, se logró bien, se logra la rapidez dentro de la calidad que tengo que ofrecer, de trabajo, de cumplimiento, ¿verdad? De algún rendimiento de cuentas de repente también, ¿no? ¿Qué más? Nos va a motivar a enfrentar también al cambio. Sabemos que las comunicaciones son tan rápidas y que por lo tanto también los cambios se pueden dar rápido, se pueden dar incluso de manera brusca, ¿no? Entonces tenemos que enfrentar lo que vaya viendo y con equipo mucho mejor, ¿no? Detectar errores actuales y futuros. Siempre cuando vamos avanzando en el proceso, vamos identificando algunas desviaciones, ¿no es cierto? Que ya forma parte quizá del control, de la supervisión, ¿no? Pero sí vamos visualizando, ¿y por qué? Para en el momento hacer quizá algunas acciones correctivas, ¿no? Poder lograr nuevamente que esa desviación se alinee, ¿no? No seremos las personas de repente facultadas para esto, no, pero somos observadores también y de ese aprendizaje vamos a ir a aportar. Eso se trata, ¿no? Agregar un valor a cada una de las cosas que vamos haciendo, ¿no? Tu compañero decía, no sé si le entendí mal, pero decía que de repente no es como que justo agregar algo que de repente no fui aceptado para ingresar, de repente no fue parte del perfil que me pidieron, ¿no? Pero puede ser de repente una parte del crecimiento. Por ahí tenemos que estar no solo con interés, sino que de repente es algo que a mí me va a favorecer en mi propio crecimiento y quizás no va a ser utilizado aquí, de que pueda salir de la empresa, dependiendo cuáles son mis aspiraciones a futuro también, ¿no? ¿Qué más? Facilita la delegación. Cuando tengo ordenado, pues puedo saber, identificar incluso qué grupo tengo, cuáles son las características de ellos, para saber qué le puedo delegar y qué no, sabiendo que cada persona es distinta a la otra, ¿no? Tienen cada uno pues talentos distintos y es ahí donde está la perspectiva que vemos cuando visualizamos personas, ¿no? La visualizamos como un recurso humano, que por cierto no está mal dicho en el buen sentido de la palabra, ¿no? Porque al final producimos en base a ellos, o lo visualizamos ya como un talento y sobre todo cuando vamos a distribuir tareas, cuando vamos a delegar, mucho más lo tenemos que ver como talento, ¿no? Para ver qué características encaja para el cumplimiento, para encargarle esta función. Ojo, que si delegamos, no olvidemos que cuando delegamos no estamos evadiendo la responsabilidad que tenemos. Al delegar significa que tengo algo de responsabilidad, yo tengo como función, pero que no me da las manos para hacerlo y además tengo un equipo, entonces quizá pueda encargarle a alguien que lo haga en lugar mío. Pero la que reviso soy yo porque soy la responsable, ¿no? Entonces eso es delegar. Entonces, pero facilita cuando tomamos en cuenta esta motivación en el clima laboral, ¿no? Entonces de esto se trata, ¿no? Además, veamos también esta parte que es un ambiente de trabajo positivo, ¿no? Que de hecho que a veces
decimos, bueno, son las jerarquías las que tienen la responsabilidad de crear este ambiente positivo de trabajo, pero también nosotros con nuestra actitud, ¿no? A veces también pasa esto, que a veces nos invadimos tanto de emociones por ahí, del desgano, de la falta de motivación, que nos vuelven en cierto punto, no digo que todos, pero suele pasar en cierto grupo cuando a veces o no está bien motivado, o de repente no está tranquilo en su puesto de trabajo, o de repente siente mucha frustración porque no puede ir a otro, porque no tiene otra oportunidad, y el ambiente no se vuelve positivo. Recordemos que el ambiente positivo a veces lo creamos nosotros, no solo nuestro entorno, no solo nuestros jefes, ¿no? Entonces también en eso tenemos que pensar, ¿no? Algunas estrategias, sí, existe el reconocimiento monetario, ¿no? Pero hay que tener cuidado porque si el reconocimiento monetario se hace muy frecuente, quiere decir que, uy, solo estás trabajando por dinero. Es cierto que yo trabajo porque también necesito en mi remuneración, que es parte de un principio también administrativo, ¿no? Sí, porque necesito cubrir. Yo trabajo no solo porque necesito cubrir algunas necesidades económicas, sino porque también me quiero sentir bien en lo que hago, ¿no? Y bien en lo que hago, pues de paso también tengo que cobrar, porque además tengo que mantener, ¿no? Y si además hay un reconocimiento monetario, ¿no? Entonces y está dentro de lo pactado además, pues bien, ¿no? Yo creo que es mucho mejor cuando está dentro de lo pactado, ¿no? Porque se entiende más claro. Recuerden que el dinero y muchos asuntos se tienen que ver muy claros desde el comienzo. Es mucho más claro así y es mucho más entendible, ¿no? Aquí tenemos algunos estilos de liderazgo. A ver. Dentro de los estilos de liderazgo, bueno, existen un sinfín, pero aquí hemos puesto algunos. ¿Por qué? Porque a veces nos permite hacer un mejor análisis del entorno en el que estamos, ¿no? Y qué tanto por ahí podemos aportar o qué tanto podemos nosotros sentirnos líderes en ese momento cuando nos toca la oportunidad de serlo, ¿no? ¿Qué hacemos con eso? Por ejemplo, existe el líder paternalista, el que brinda orientación, el que apoya, da protección hacia miembros del equipo, ¿no? Yo diría que es una visualización positiva, pero que tratemos también de que no sea exagerado. Todos estos tipos de liderazgo son hasta cierto punto, por ahí en algunos casos, no todo, pero aquí voy a encontrar uno que no, lamentablemente no para nada, es favorable, ¿no? Pero tratemos de no llegar a la exageración. ¿Por qué? Porque el que todo está siempre apoyando a ese equipo, siempre está protegiéndolos, no va a dejar que actúen solos y se van a sentir de que alguien siempre los va a tener que defender y quizás no se preocupen por ser responsables en lo que hacen, ¿no? Y existen algunos trabajadores, se habrán dado cuenta, que a veces esperan que su jefe lo defienda siempre. Entonces no toman responsabilidad de sus actos porque saben quizá que el mayor responsable va a ser su jefe y no él. Y no lo van a llamar nunca la atención, nunca van a fiscalizar lo que hace, ¿no? Entonces ese extremo de paternalista tampoco debemos ser, ¿no? Entonces hasta cierto punto sí, tengo que sacar cara por mi equipo, eso sí, y ese podría ser el paternalista, ¿no? El liderazgo burocrático. Su enfoque está pues en la eficiencia y la eficacia, pero con énfasis a la jerarquía de la autoridad, incluso al procedimiento de las normas, y se rigen a veces hasta exageradamente al seguimiento de las normas, ¿no? Ahora, es cierto que tenemos que respetar las normas. Existe flexibilidad de las normas en cierto punto y en ciertos casos. ¿En qué? Cuando no está muy claro en las normas, la institución o quien tenga que decidir puede actuar de manera flexible, ¿no? Ante una falla de aplicación de la norma y cuando se está perjudicando alguna parte sensible de la institución, también se actúa en base a ellos, ¿no? Por ejemplo, en mi institución antiguamente no se conocía muy bien a cada paso una parte de la norma que era la recuperación de algunos cursos con un tipo de evaluación extraordinaria que el requisito era no haber superado los 3 años, ¿no? ¿Y qué pasa? Se ha ido dando por facilidad de adecuar a los jóvenes a un plan de estudio que ha sido cambiado, ¿no? Entonces necesitaban adaptarlo a uno nuevo, entonces ya no existía ese y tenían que ayudarlos a recuperar cursos brindándoles un examen extraordinario, ¿no? ¿Y qué pasó? Se le brindó, ya pasó, y ahora este chico se va a titular, y cuando se baja su historial académico, sale a la luz que dio una evaluación en un tiempo no legal, ¿no?
y consultando con el Ministerio de Educación, con Gestión Pedagógica, los entes que nos orientan, nos dicen, sí, pues, no debió hacerse esa evaluación, ¿no? Pero bueno, el estudiante ya ha sido evaluado, ya se levantó un acta, ya pasó mucho tiempo y se tiene que actuar en favor del estudiante, bajo responsabilidad de la institución. ¿A quiénes tienen que fiscalizar? ¿A quiénes van a, no sé si sancionar? Que creo que ya pasó mucho tiempo, ya está hecha las actas, ya no se puede dar vuelta atrás, es a las personas que gestionaron en aquel tiempo. Y que según lo que se evidencia, no fue en favor justamente por esta problemática que cambió de malla y no había oportunidad de brindarle otra ruta formativa de término. Entonces era la única manera, ¿no? Entonces por eso es que se actúa en favor del estudiante. Igual ocurre cuando existen litigios de despido arbitrario, ¿no? Que ha sido demostrado y que el trabajador tenía derechos para su continuidad. Y bueno, en estos casos hay partes en las que se termina el litigio y no se encuentra culpabilidad alguna en ninguno, entonces se le permite la reincorporación otra vez del trabajador y se actúa en favor de él porque hay cierta parte que ya está realizada, que está evidenciado que el trabajador firmó un día después de haber terminado su contrato. Y justamente ahí se le correspondía un trabajo indeterminado, ¿no? Según las normas, cuando tiene ya 3 contratos seguidos, tiene un contrato indeterminado, pero nunca se le dijo, chao. Entonces él siguió y marcó entrada. Y si marcó entrada, ni hablar, ya tiene que continuar, ¿no? Porque le permitieron marcar la entrada. Y para variar, pues le toca al trabajador continuar con un contrato indeterminado y lo logró. Entonces se actuó en base de por qué en las normas no está clarificado el paso a paso de eso, sino que por jurisprudencia quizá, o por de repente por falta de otras evidencias del despido, entonces necesita continuar, ¿no? Entonces esto es lo burocrático, ¿no? Que a veces digo, no, la norma dice que no debes volver y punto, pero también lo burocrático indica la flexibilidad, ¿no? Liderazgo equilibrado. Bueno, encuentra un equilibrio entre la parte de empatía, la lógica y promoviendo siempre la eficiencia y el bienestar emocional del equipo. Bueno, es un liderazgo, pues, que diríamos el perfecto, ¿no? El que quisiéramos lograr, ¿no? Que sabemos, pues, que como seres humanos, pues, no siempre logramos la perfección, pero tenemos muchos momentos en que naturalmente podríamos ser equilibrados, ¿no? Y que por ahí, pues, pueda haber alguna desviación, sí, pero es hacia donde apuntamos, ¿verdad? Un liderazgo autoritario, que es el que decimos que es el que da órdenes, pero en este caso, control total y tiene una manera de dar órdenes de manera absoluta, ¿no? Sin explicar los por qué, sin explicar el contexto, bueno, esto sí no debe existir, ¿no? ¿Tiene que haber líneas de autoridad? Claro que sí, por poner un orden en la mesa, por decir, ¿no? Pero no siempre va a ser autoritario, va a ser una autoridad, claro, pero definida en base, pues, a sus jerarquías, en base a la comunicación definida y en base a las facultades que tiene para dar órdenes, ¿no? ¿Qué más? El liderazgo impulsivo. Bueno, el impulsivo a veces te invita a que reacciones rápidamente a algo, ¿no? No necesariamente de manera negativa, ¿no? No necesariamente de manera descontrolada, sino que, pues ya, porque de repente se te ocurrió bajo una cierta dosis de adrenalina, te funcionó, se te prendió el foquito, como quien dice, y saltó una idea nueva para ti, y que justamente te invitaba a la resolución de un problema importante. Entonces, esa dosis de impulsibilidad, pues sí ayuda, ¿no? El proactivo, ¿no? Es el que por ahí que tiene un enfoque muy activo, muy participativo, por ahí muy presto a resolver algunos problemas, siempre y cuando esté bajo tu facultad, o sea, tengas la opción de resolverlo, no, bajo tu función, ojo, si no, hay que gestionar, hay que delegar no siempre, pero por lo menos gestionar o por ahí derivar, ¿no? Derivar el problema. El liderazgo estratégico es el que se centra, pues, en guiar a una organización hacia el logro de sus objetivos a largo plazo, ¿no? Y siempre cuando hablamos de estratégico, planificación estratégica, liderazgo estratégico, siempre nos vemos a un plazo largo, a futuro, el logro a futuro, ¿ya? Entonces, estos son
algunos estilos de liderazgo que nos invitan a quizá identificarnos con alguno de ellos, ¿no? O con varios de ellos, o con una combinación de algunos de ellos, ¿no? Es lo que al fin y al cabo tendríamos que analizar nosotros mismos, ¿no? Por eso ahí no estaría de más hacernos un FODA propio para poder saber cómo estamos ubicados dentro de nuestras características, ¿no? ¿Qué aspectos básicos se deben en la función directiva, ¿no? Liderazgo, de hecho. Soy responsable de asignar recursos, tomar decisiones también, resolver problemas. Siempre la parte directiva es la que siempre tiene la facultad de resolver problemas o gestionar con el área que los apoye, pero es la que tiene la última palabra muchas veces, y comunicar también, ¿no? Necesitamos entonces también tomar conciencia de que tenemos que realizar una delegación efectiva, ¿sí? Una delegación que realmente nos funcione, que realmente se logre como tal, ¿no? O sea, encargar a alguien que lo haga en lugar mío, pero que cumpla con el objetivo en este caso. Y para esto, pues no puedo dejar de ser guía, ¿no? Si soy el líder de este grupo, ¿no? Hay ciertas estrategias, sí, elegir a la persona correcta en cada área. Para eso que le digo que que identifiquemos a la persona como talento, ¿verdad? Como ciertas capacidades y competencias que pueda tener. Definir claramente esas expectativas, brindar los recursos de autonomía cuando lo vea necesario, cuando necesite tener esa autonomía de decisión quizá, ¿no? Y hacer el seguimiento de todas maneras de las actividades porque soy el responsable, como les había dicho, ¿no? Y por qué no también reconocer esos logros y retroalimentar. ¿Por qué? Porque tengo que hacer un seguimiento, acompañarlo, por ahí apoyarlo, de repente redireccionando algunas cosas dentro de lo que está haciendo, ¿no? Y en esto consiste pues la retroalimentación, en este caso, constante, ¿no? Entonces todo esto va a favorecer al equipo, a mejorar el clima laboral, a tomar algunas decisiones realmente informadas, ¿no? Que siempre las necesitamos. Y por aquí tenemos pues algunas recomendaciones para lograr una verdadera comunicación efectiva, ¿no? Están gráficamente puestas aquí. Y bien, creo que ya terminamos. Uy, 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 nos ganó la hora. Sí, chicos, porque estamos pasando unos 3 minutos y de repente quizás ustedes tengan ocupaciones después. Y vamos a dejarlo, sí, porque estas ya son recomendaciones. Y nos vamos a ver en la última sesión, ¿no? Hoy estamos jueves, el día sábado. El día sábado nos vamos a ver con la sesión titulada, como parte de esta unidad de gestión empresarial, control, evaluación y mejora continua. ¿Ya? Entonces, allí nos vemos el día sábado, chicos. Gracias entonces por su participación de hoy y nos vemos hasta la siguiente clase. Hasta luego, chicos. Que les vaya muy bien.